y fortalecida. Así considera el ministro de Justicia, Jorge Londoño, que saldrá la Jurisdicción Especial para la Paz tras las propuestas presentadas por la Corte Suprema de Justicia. Esa reunión, la Jurisdicción Especial para la Paz salió fortalecida. La Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de gobierno y de su sala penal, expresó algunas inquietudes, que el periodo de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz se limite 5 años, prorrogables por otros 5 años más. Es algo que seguramente entonces se estudiará en La Habana. Bueno, y precisamente para conocer los detalles de los ajustes que el Alto Tribunal propone introducirle a la Jurisdicción Especial para la Paz, nos acompaña en estudio la magistrada Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida, magistrada Cabello, a Red Más Noticias. Gracias, Mauricio, por invitarme. Gracias, Sandra. Bueno, la recibimos con una pregunta más o menos obvia, y es si ustedes no se pronunciaron un poquito tarde. Es decir, el acuerdo se fue cocinando, el acuerdo salió, nos leímos las 297 páginas, hubo plebiscito y solo ahora ustedes introducen unas ideas que ya vamos a discutir, que a mi juicio son plausibles, pero como muy tarde o no, magistrada. No, yo pienso que no es muy tarde, lo contrario, suficientemente oportuno. Nosotros, desde que empecé yo como presidenta de la Corte Suprema, y estoy hablando de marzo, ya estábamos conversando con el gobierno, con los delegados ante La Habana, analizando el acuerdo y solicitándole que nos escucharan en algunos puntos que considerábamos importantes y trascendentales, sobre todo en lo que tiene que ver con justicia, porque nosotros tenemos la experiencia, tenemos los precedentes y considerábamos que era importante ayudarlos en ese sentido. Lamentablemente no fuimos escuchados, siempre he dicho que no es bueno poner las razones ahora, y cuando ocurrió lo del plebiscito, que habíamos acordado con el gobierno y con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo que nos entregarían los borradores de los proyectos que concretizarían ese acuerdo para discutirlo ahí, y los temas que habíamos planteado, estos que hoy estamos diciendo, los íbamos a discutir y a participar en la elaboración de los proyectos para introducir estos puntos. Ocurrió el plebiscito, ocurrió para bien o para mal lo que pasó el 2 de octubre y entonces cambió un poco el panorama. Consideramos que la Corte no podía pronunciarse para efectos de polarizar más, porque la situación estaba bastante candente en estas 2 semanas, y dijimos que esperáramos, y cuando consideramos que era el momento, cuando el presidente nos llamó y nos dijo que quería que conversáramos con algunas personas, le dijimos: el momento, presidente, de conversar con usted, y de verdad que fue oportuno. Entonces no era antiguo. Magistrada, en resumen, ¿cuál es la propuesta más gruesa que le están haciendo ustedes al esquema de justicia transicional que traen los acuerdos? ¿Están ustedes sentados en la misma orilla que una buena parte de la oposición, sugiriendo que el esquema de justicia transicional no debe ir y que es mejor que todo se trabaje a través de la justicia ordinaria y de la misma Corte Suprema de la que usted es magistrada? ¿O están en una vía media entre esas dos posiciones, la del acuerdo y la de la otra, la de la oposición? Sí, en primer lugar lo que queremos es colaborar a ambas partes, sin pensar si estamos con el sí o con el no, para efectos de ofrecer nuestra experiencia y nuestros conocimientos, y así salga más rápido todas las decisiones. En estos acuerdos, equivocaciones jurídicas, más no políticas, las políticas no nos metemos en eso, pueden originar un problema posterior grave. Y ahí podríamos estar nosotros diciéndoles: cuidado con esto, esta elaboración, el esquema que están haciendo esta norma o de este acuerdo tiene problemas más adelante, y ahí queremos hacerlo. Segundo. ¿Y cuál es un ejemplo concreto de una de esas equivocaciones, o la que ustedes encuentran la equivocación más flagrante y más complicada de todas hacia el futuro? Nuestra posición es que justicia transicional tiene que haber. El criterio de justicia transicional es un criterio que se aplica en situaciones de conflicto graves, en donde la justicia ordinaria, la normativa ordinaria, el ordenamiento jurídico no da para solucionarlo, porque son situaciones que se salen de la normatividad, de la normalidad, y por tanto la justicia transicional es la adecuada. ¿Cuál es el problema? Que ella, en donde empezamos a entrar, que ella no puede estar sola, y perdóname la expresión costeña, loca, sin nadie, sin controles, sin respaldos y sin nada. En un Estado democrático como el nuestro, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, Legislativo crea las leyes, Ejecutivo las ejecuta y nosotros aplicamos cuando no se cumplen. O sea, ¿correcto? Que haya justicia transicional, pero no... Pero dependiendo del órgano jurisdiccional. Okay. La Constitución siempre ha dicho que todo lo que tenga que ver con jurisdicción debe depender de la rama judicial,
Poder Judicial, y los órganos de cierre del Poder Judicial son los últimos que dicen sus palabras. Pero ¿qué significaría eso concretamente en términos de cómo funciona la justicia? Por ejemplo, en términos del nombramiento de los magistrados, ¿quiere usted decir que las Cortes serían las encargadas de nombrar esos magistrados de la justicia especial? En términos del funcionamiento, cuando usted habla de esa articulación entre la justicia ordinaria y la justicia especial, ¿en qué concretamente se vería esa articulación? Nombramientos, lo hemos dicho siempre, no nos interesa el tema. El tema de burocracia, a pesar de que lo oímos a cada ratico, no es nuestra preocupación. El tema es todo lo que tenga que ver con las situaciones de conflicto y con los involucrados en el conflicto, las partes, la FARC, los terceros, el Estado, debe ser ante la justicia transicional, deben resolverlo los funcionarios de la justicia transicional y deben tener cierre. La justicia transicional para nosotros debe ser el órgano de cierre, los tribunales de paz cierran. En lo relativo al conflicto con las FARC y lo que tenga que ver con la aplicación de esos acuerdos respecto a la FARC. Las situaciones paralelas no tiene por qué resolver la justicia transicional. Y te doy un ejemplo. Las acciones de revisiones. Nosotros aceptamos que los tribunales, la justicia transicional resuelva todos sus problemas relativos al conflicto. Pero ya que la justicia transicional, por ejemplo, porque hay muchas situaciones, quiera revisar las sentencias de la sala penal, de los jueces penales definitivas y ejecutoriadas, rompiendo la cosa juzgada y la seguridad jurídica, es un tema de acciones de revisión que le corresponde a la justicia ordinaria. Nosotros no queremos meternos en esa justicia transicional, pero ellos que no se metan tampoco en la justicia ordinaria porque habría un desequilibrio. Magistrada, una última pregunta que le ha quedado a mucha gente en el aire después de que ustedes sacaron estos puntos y los plantearon a la opinión pública es: ¿cuál es el prurito con que haya magistrados extranjeros? Uno le parecería, como que lo hemos discutido aquí en el noticiero, como que los extranjeros dan un cierto aire de ecuanimidad, de distancia frente al conflicto, como de equilibrio, y a ustedes, sin embargo, no les gustan. Porque todo va coherente. Si la Constitución política dice que no puede haber un órgano de jurisdicción en el aire sin controles y sin nada, ellos tienen que depender con los controles propios de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué tal que se nombre y haya una corrupción entre los miembros de la justicia transicional? Ellos mismos lo resuelven. Sería la justicia penal ordinaria, un problema disciplinario, ¿quién lo resolvería? Tienen que estar conectados con la justicia ordinaria y todos esos controles de la justicia ordinaria tienen que caer sobre la justicia transicional porque no tienen que ver con el tema esencial de la justicia transicional, ¿correcto? Por lo tanto, si hacen parte de la jurisdicción, porque tienen que hacer parte, todo tiene que hacer parte de del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Si hacen parte, tienen que seguirse por las reglas de la jurisdicción. Y una de las reglas constitucionales de la jurisdicción es que la soberanía está de por medio y los jueces dentro de la jurisdicción tienen que ser colombianos. Usted decía que el costeñismo aplicar era que no vaya a ser una justicia loca. Yo le digo un localismo de por acá, que no sea rueda suelta. Muchas gracias, magistrada. Exactamente. Magistrada Margarita Cabello, que nos ha ilustrado un poquito sobre esta situación en la que ahora el gobierno tiene que incorporar opiniones de la Corte Suprema, opiniones de la Fiscalía y todas en la pulpa del asunto, que es la Jurisdicción Especial para la Paz.